Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá con Chris. Más adelante él va a dar un poco de su biografía. Y bueno, Chris, cuéntenos un poco de usted. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Cristian Jiménez, tengo 28 años. Estudié finanzas y administración de empresas. Me gradué en el 2013, o sea, ya hace prácticamente 7 años. 13 de una y en el 2014 la otra. ¿Qué más les cuento? Pues digamos que mi vida laboral empezó trabajando en un banco como analista de crédito. Ahí duré 5 años y paralelamente, digamos que trabajaba también como analista para una empresa en donde después me fui a trabajar ya como tiempo completo. Y actualmente sigo trabajando ahí, pero adicionalmente pues tenemos un emprendimiento con mi esposa que arrancó hace 2 años. Qué bueno, Chris. ¿Y de qué trata ese emprendimiento? ¿Qué es lo que hace Eh, principalmente? bueno, nosotros hace 2 años, como les dije, hace más de 2 años. Digamos que, bueno, primero que todo, siempre tenía como ese deseo de emprendimiento, de hacer una empresa. Entonces, a pesar de que, pues, en el trabajo yo estaba muy conforme con mi trabajo y me gustaba y había aprendido muchísimo, siempre tenía esa idea de emprendimiento, emprendimiento, emprendimiento. En una de esas, digamos que con mi esposa todo el tiempo estábamos pensando ideas. Entonces, no, si hacemos, o sea, pasamos desde el carrito de empanadas hasta eh, ideas de publicidad, bueno. Inclusive desde la universidad he intentado emprender. Creo que han sido 4 emprendimientos desde la universidad, desde accesorios para mujer, ropa, camisetas, como un negocio de publicidad, también como unos cuadros como artísticos, digamos que hemos pasado por muchas cosas. No habían resultado de la mejor forma, como esperaba, pero pues en ese ideas, 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 vimos que el mercado de las bicicletas estaba creciendo. Eh, y cuando notamos eso, resulta que en la empresa en donde actualmente todavía trabajo, eh, es una empresa que importa y comercializa repuestos para motos a nivel nacional. Entonces en esas, pues yo aprendí todo el negocio de la importación y comercialización. Entonces lo que hicimos fue replicar eso para un segmento diferente que es el de bicicletas. Eh, así surgió la idea. Obviamente, pues se venían muchos retos, o sea, empezamos a pensarlo y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar. Y en enero, más o menos como en enero de 2000, estamos hablando de 2018, sí, enero de 2018, tomo la decisión de salirme del banco porque pues, o sea, teníamos una plata ahorrada, queríamos emprender, pero pues el horario de un banco es muy difícil como para desarrollar un negocio. Entonces lo que hicimos fue renuncio al banco, empecé a trabajar más tiempo con esta empresa con la que actualmente trabajo, pero en horarios muy flexibles, ¿sí? Entonces ahí entré a trabajar como director financiero y paralelamente pues empezamos a hacer con mi esposa el negocio de importación y comercialización. Eh, digamos que el gerente de la empresa donde trabajo es un amigo mío y pues me pasó un contacto de un proveedor de llantas y neumáticos y en enero montamos como nuestro primer pedido a China, ¿sí? Obviamente con mucho susto, no sabíamos qué iba a pasar, era la primera vez que lo hacíamos. Tampoco conocíamos muchísimo del sector, digamos que obviamente antes de enero lo que hicimos fue ir a bicicleterías, preguntar, ustedes qué venden, cómo, a cómo. Hicimos como todo el estudio, miramos más o menos qué referencias eran las que se compraban generalmente en el mercado. Y con eso, digamos que con esa información que recopilamos fue que hicimos el primer pedido. Y ese pedido duró como
pedir a China más o menos toma 4 meses. Desde que uno monta el pedido, ellos producen, hacen trámites allá, y transportan hasta Bogotá. Y acá también hay unos trámites y hasta que ya la mercancía está en la bodega de uno, se demoran más o menos unos 4 meses. Entonces montamos el pedido realmente como en febrero y como a principios de junio ya lo teníamos. Eh, digamos que a grandes rasgos eso fue. ¿Qué nos llevó a eso? Fue principalmente ver que el sector estaba creciendo mucho, que la alcaldía estaba fomentando mucho el uso de la bicicleta, que aprendí el negocio de comercialización, importación y comercialización. Entonces, digamos que ahí fue donde empezó todo. Ok, súper. ¿Y cómo fue el primer pedido? O sea, ustedes recibieron, ¿qué productos, más bien, qué productos ustedes venden? Digamos que nosotros básicamente tenemos dos productos estrellas, que son llantas y neumáticos, Ok, ¿sí? Eh, Ese primer pedido lo que hicimos, en China siempre piden un mínimo, se llama Minimum Order Quotation, que es como la cantidad mínima que se puede comprar allá. Digamos que no le despachan a uno 10 unidades, sino uno tiene que comprar. Entonces nos pedían 300. Entonces cuando nos dijeron 300 por cada referencia, dijimos, uy, ¿qué hacemos? Porque nosotros habíamos averiguado y pues hay muchas referencias. Hay llantas de este tamaño hasta llantas de ese tamaño. Y hay muchas opciones en la mitad. Y pues cada llanta puede tener un labrado diferente. Entonces, unas que son más lisas, unas que tienen unos tacos más grandes para que tengan más agarre. Entonces, digamos que lo que hicimos fue tratar de reducirlo a cuatro referencias. Entonces, hagamos lo posible por solamente traer cuatro. Entonces, ok. traemos cuatro de llantas y cuatro de neumáticos, ¿sí? Digamos que hay muchas variables porque también en los neumáticos no solamente depende el tamaño de la llanta, sino el ancho de la llanta, el tipo de válvula que tiene para echar aire. Entonces, Mm, digamos que con toda la investigación que hicimos, digamos que lo redujimos a cuatro referencias de llantas y cuatro de neumáticos. Pero tocaba pedir 300 mínimo de cada uno y no nos alcanzaba. O sea, la plata que teníamos era para máximo traer 300 de cuatro referencias, ¿sí? ok. Obviamente, digamos que era difícil porque habían unas referencias que nos decían esta se mueve más que esta, no sé qué, pero pues teníamos dos limitantes. Uno, que no podíamos pedir menos de 300 y dos, que pues tampoco teníamos muchísima plata para invertir, ¿sí? Entonces, lo que teníamos fue lo que usamos en ese pedido inicial. Ok, o sea, ingresaron las 300 unidades, por decirlo así. Sí, 300 de cada referencia, 300, o sea, fueron 1200 llantas y 1200 neumáticos. Uf, ok. ¿Y cómo fue el proceso de distribución? O sea, ya recibiéndolos en la bodega, luego Eso para tener fue, contacto con claro, los que venden. ¿Cómo fue? digamos que mientras, o sea, como le digo, desde que montamos el pedido hasta que llegó pasaron 4 meses. En esos 4 meses lo que hice fue ir a buscar todas las bicicleterías que estaban cerca a mi casa, ¿sí? Como yo trabajaba pues en horarios flexibles, pero trabajaba 8 horas al día, lo que hacía era que trabajaba muy, muy temprano y en la tarde yo salía a buscar bicicleterías. Entonces ya cuando llegó la mercancía, ya tenía, digamos, ya sabía dónde iba a ir, ¿sí? Y empecé. Entonces cogí una muestra de cada uno, una de cada uno, y nosotros tenemos una moto. Entonces, lo que hacía es que, como es scooter, metíamos las llantas al frente, metía las llantas al frente y uno de cada uno de los neumáticos. Y me iba a golpear. Entonces iba a la bicicletería uno, vea, le tengo este producto, obviamente yo me capacité un montón, aprendí por qué nuestra llanta era mejor que las otras. Bueno, yo aprendí todos los argumentos de venta y salí. Al principio era difícil porque, claro, me decían, no, esa marca nadie la conoce acá, es una marca nueva, es una marca que nos dieron a nosotros, pero pues no se conocía acá en el mercado. Entonces, pues ya digamos que muchos clientes estaban casados con su marca, con sus marcas. Entonces al principio era difícil, entonces como no, pero es que esa marca, entonces pues déjeme dos y las pruebo. Claro, pero pues uno dice, tenía 1200 en el inventario y que me dijeran deme dos, era difícil. Complicado. Entonces,
claro, me decían, tráigame dos y yo me iba a la casa corriendo en la moto. Ah, bueno, esa era la otra. Digamos que nuestra bodega era una habitación de nuestro apartamento, ¿sí? Ujú. Digamos que ahí teníamos parte de la mercancía y la otra, pues en la empresa donde yo trabajo me permitieron almacenar una parte. Entonces yo tenía un inventario en una habitación del apartamento. Eso olía a caucho el apartamento impresionantemente. Pero no, yo me iba a la casa, sacaba las que me pidieran y iba y las llevaba. Y así habían, o sea, los primeros días era súper duro porque, claro, era empezar, habían muchos que me decían, no, 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 eso no me interesa. Eh, el primer pedido era súper poquito, o sea, como, bueno, tráigame tres de esta, dos de esta, una de esta. Entonces, bueno, ahí poco a poco. Fue mucha persistencia, muchísima persistencia. O sea, al mismo sitio fui 10 veces hasta que me pedían. Entonces era como, no, no, a la semana siguiente, no, 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 a la semana siguiente otra vez, iba, hasta que empezaban a probar. Y ya cuando las probaban, ya poco a poco iban entrando, iban comprando un poquito más. Entonces ese fue de mucha constancia. Obviamente también era muy chistoso porque cuando ya me hacían de pronto un pedido más grande, llevarlo en la moto era un poco como ¿qué hacemos? Entonces hubo un par de veces que nos tocó ¿con qué? En taxi ir y llevar los pedidos y yo me las arreglaba para ir en la moto en los otros. Bueno, ahí poco a poco fue como ese proceso de seguir, fue muchísima constancia y de mucho aguantar a que me dijeran que no y que no y que no. Digamos que el dueño de la empresa donde estoy un día me dijo, le voy a decir algo, yo empecé esta empresa así como usted va a empezar ese negocio, ¿sí? Me dijo, usted tiene que ser muy persistente, muy persistente. Le van a decir que no muchas veces. Y eso se me quedó ahí y cada vez que me decían que no, yo volvía y iba. Y habían días en ceros, o sea, habían días en que duraba 5 horas afuera vendiendo y llegaba a la casa y no vendía nada. Pero pues al otro día otra vez y así hasta que Duro. ¿Y fue cuánto fue creciendo. el tiempo de, por decirlo así, de generar como ganancias, de equilibrar ese inventario y Pues obtener digamos que ganancias? yo creo que una de las cosas más importantes en un emprendimiento es tener muy bajitos los costos, muy bajitos los gastos, perdón, los gastos. Nosotros no teníamos gastos realmente. O sea, mm, teníamos la mercancía en nuestro apartamento, ¿sí? No teníamos que pagar arriendo, no teníamos que pagar nada. La mercancía la habíamos comprado con ahorros, entonces digamos que todo lo que vendíamos entraba libre, libre para nosotros. Y nosotros al principio lo que hicimos fue no, no generar nada de gastos de ahí, nada, nada, nada de gastos. Entonces, todo lo único que gastábamos era gasolina, el taxi para entregar algunos pedidos, la libreta de los recibos con los que hacíamos los recibos para entregar y de pronto bolsas o cosas así para empacar los pedidos. De resto, nada. Entonces, eso fue muy bueno porque, digamos, no sufríamos que nos toca pagar un arriendo mensual, nos toca pagar un empleado, nada, éramos nosotros mismos. Mi esposa tomaba las fotos, ella hizo un catálogo, subimos a redes sociales, subimos a OLX, a Mercado Libre, empezamos también a movernos por internet. eh, y así fue, realmente no teníamos unos gastos como tal. Entonces, fue muy bonito porque lo que hicimos fue, en la medida en que empezábamos a vender, en la medida en que empezábamos a vender, podíamos ver los resultados. Digamos que, obviamente, venga, si quiere, le doy datos. Yo tengo absolutamente toda la información acá, desde que empezamos. Em, Bueno, a ver, voy a poner esto en unidades. Mm, Miren, por ejemplo,
En el primer mes, de las 1.200 vendimos 75 unidades. Uy, En el segundo mes, eso fue julio, en agosto vendimos 300 unidades. Entonces ya fue despegando. En septiembre vendimos 571 unidades, ¿sí? En Esto fue, ahora miremos, en octubre fueron 500 unidades, noviembre fueron 269 porque se nos agotó el inventario y en diciembre 151 y se acabó, se acabó la mercancía que habíamos pedido. Pero nosotros más o menos como en julio, o sea, duramos 6 meses vendiendo el inventario del primer pedido. Más o menos como en agosto, a principios de agosto, montamos un nuevo pedido cuando ya entendimos cómo era el mercado. ¿Qué pasa? De esas 4 referencias, nos dimos cuenta que en el primer mes, los primeros 2 meses, se nos agotaron prácticamente 2 referencias, se nos agotaron. Y en las otras dos nos quedaba harto inventario. Entonces ya empezamos a entender mucho mejor el mercado, como estas 2 primeras se venden muy bien, estas dos sí ujú. se venden, pero se venden más despacio. Y en los neumáticos, de las 4 que trajimos, en una la embarramos completamente en la válvula. O sea, la válvula que trajimos no, a nadie le gusta, a nadie le gusta. La ¿Y válvula eso para por qué echar aire. crees? No, realmente nosotros, cuando yo estaba investigando, resulta que uno puede traer, hay 3 grandes tipos de válvula para, digamos que las más comerciales, para echarle aire a las bicicletas. La que es de válvula de carro o de moto, que es, digamos, como la más estándar, una que se llama válvula francesa, que es más delgadita como para bicicletas más delgaditas, cuando las llantas son más delgaditas, generalmente usan de esa y una que pues popularmente la conocen como de miplo, de tambor, que esa ya casi no se vende. Resulta que trajimos un neumático muy delgadito para llantas muy delgaditas, pero lo trajimos con válvula de carro y nosotros pensamos que esa ya era la estándar. Y resulta que esa válvula ni siquiera le entra bien a los aros de las bicicletas. Entonces tocaba traerla era con la válvula francesa. ¿Sí? Entonces, eso fue súper difícil venderlo. Gracias a Dios ya vendimos eso, pues poquito a poco ahí fue saliendo en promoción y bueno, pero ya se vendió y ya el próximo pedido sí lo montamos con el que era, ¿sí? Con la válvula que era. Pero entonces, digamos, ya mire, por ejemplo, cifras del 2019. En el 2019 nosotros vendimos en enero que llegó el pedido 1.800 unidades. O sea, imagínense, o sea, ya pasamos de 75 en julio, cuando empezamos a vender, a 1.800 cuando ya, uno, conocíamos el mercado, o sea, ya sabíamos qué era lo que se vendía. Entonces ese segundo pedido cuando nos llegó en enero nos llegó ya sabiendo qué es lo que se vende. Y dos, sembrando, o sea, sembrando es día tras día ir tras el mismo cliente, tras el mismo cliente, hasta que comprara algo, hasta que comprara algo. Entonces, claro, el primero nos pedía al principio, tráigame 5 neumáticos de esos, ya después nos pedía la caja de neumáticos que traía 50. Entonces, claro, ya pasamos de 5 a 50, entonces eso fue creciendo. Digamos que ese fue como la evolución, ya ahorita, después de, digamos, marzo fue un muy buen mes para nosotros, justo antes de la cuarentena. Ya estábamos hablando de 3.500 unidades en promedio, mensuales. Entre febrero y marzo, perdón, más o menos entre 3.500 unidades. Obviamente, en estos 2 años ya no tenemos solamente 4 referencias de llantas y 4 neumáticos, sino tenemos aproximadamente, de llantas tenemos 11 y de neumáticos tenemos 16 aproximadamente, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue ir, cuando ya empezamos a entender el negocio, fue como listo, ahora traigamos 300 de esta nueva y probemos, ¿sí? Entonces, una nueva referencia, 300 unidades más. Después, al siguiente pedido, bueno, estas 2 referencias puede que se empiecen a mover. Nos ha pasado que hemos traído referencias que no se mueven tanto. Pedimos unas justo para diciembre que nos dieron que en diciembre se movían mucho para bicicletas de niños, referencias chiquitas. Pero sí, efectivamente, se vendieron en diciembre, pero las que quedaron ahí
no se mueven. O sea, los niños usan la bicicleta cuando se la regalan y después la guardan y no se les vuelve a pinchar. Entonces, digamos, ahí tenemos algunas referencias como quietas que poco a poco nos toca ir moviendo. Eso es aprender, eso toca irlo aprendiendo por el camino. Ok, Entonces, ahora, una de las cosas importantes es, como le dije, o sea, nosotros no le metimos gastos a la empresa. O sea, nosotros duramos prácticamente un año sin sacarle un peso de ganancias a la empresa. Entonces, todo lo que vendíamos lo reinvertíamos. Entonces, acumulábamos y listo, vamos a traer un nuevo pedido, entonces traigamos un pedido con más referencias, más unidades, no sé qué, y lo reinvertíamos, y lo reinvertíamos. Y así fue que pudimos, digamos, como ir creciendo poco a poco con eso. Obviamente ya después nos tocó eh, una bodega, pues ya no nos cabía en el apartamento. Entonces nos tocó sacar una bodega, nos tocó contratar un vendedor, nos tocó contratar a una persona que entrega, nos tocó comprar una van para entregar los pedidos, porque pues en la moto no se pudo. Después compramos un carro y en el carro después también, pues gracias a Dios se quedó pequeño y después nos tocó vender el carro y comprar una van y ya en la van sí estamos bien, estamos bien. Esperemos que pronto se quede pequeña. sí, ojalá. Y, por ejemplo, usted vende a personas, por decirlo así, jurídicas, personas que están metidas en el ámbito de la venta de bicicletas y demás. Pero usted la ha vendido a personas naturales, por ejemplo, en este caso, un caso, a mí o a otra persona. Ujú. Pues digamos que sí y no. Es que al principio sí, o sea, al principio el que pidiera se le llevaba, o sea, porque necesitábamos vender como fuera, ¿sí? Pero pues obviamente al principio nos pedían 2 llantas y quedaba a 100 cuadras de nuestra casa, uno decía, no, pues hagámoslo porque tocaba vender, ¿sí? Tocaba conocer el producto y todo, entonces yo iba en la moto y las entregaba y ya, me volvía. Obviamente uno las puede vender más caras al público, ¿sí? Porque si yo le vendo en 20.000 pesos una llanta a una bicicletería, ellos la venden en 40, en 35, 40 al cliente final, ¿sí? Digamos a usted. Yo se la podía vender a usted directamente en 35. Entonces, digamos que eso nos compensaba el transporte, ¿sí? Lo que gastábamos en transporte y todo, y el tiempo, y bueno. Pero llegó un momento en el que, como al principio estábamos mi esposa y yo nomás dedicados a esto, y los dos trabajábamos aparte. O sea, esto lo hacíamos en nuestro tiempo, entre comillas, libre, ¿sí? Cada uno trabajaba, pero trabajamos desde muy temprano y ya después en la tarde, o a veces lo que hacía era, trabajaba mucho un día, digamos, el lunes trabajaba 12 14 horas en la empresa y al otro día pues tenía un espacio o sea, trabajaba unas 4 horas, compensaba y tenía un espacio más grande para dedicarme a vender. Entonces, digamos que hubo un momento en el que ya no nos quedaba tiempo para publicar en páginas por internet, no nos quedaba tiempo para ir a entregar, porque ya teníamos nuestros clientes, ya teníamos un flujo de trabajo y todo. Entonces ahí frenamos un poquito lo de ventas hacia el público, ¿sí? Actualmente pues tengo amigos que nos piden las llantas y nosotros se las vendemos, obviamente, porque pues ya saben que nosotros comercializamos y eso. Y nuestra asesora comercial ya también, digamos que ella publica por LX, por Mercado Libre y si salen ventas ya las hacemos, ¿sí? Porque ya tenemos más manos que nos ayudan. Eh, y sí, pero no es como tal nuestro fuerte, ¿sí? Porque pues es un poquito desgastante, digamos, demorarse hora y media entregando un pedido de 2 llantas, mientras que se le puede entregar a un cliente 50 llantas que nos pide porque es una bicicletería, que eso es lo que mueve. Entonces, pues es el mismo tiempo, obviamente, pues preferimos como dedicarnos a ese mayorista, por decirlo así. Qué chévere, Cris. ¿Y cómo ha estado, o sea, cómo ha solucionado las cuestiones? Pues usted sabe que estamos en aislamiento obligatorio. ¿Cómo ha planteado como un nuevo modelo o estrategia para por lo menos como generar ventas, que es lo importante, pienso yo?
Claro, digamos que al principio cuando nos dieron cuarentena, pues obviamente fue difícil porque pues nosotros lo que hicimos fue hacer caso, ¿sí? O sea, nos guardábamos en la casa, todo. Pasaron como las primeras 3 semanas, nosotros completamente quietos, pero obviamente pensando qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. En esas, algunos de nuestros clientes nos pedían que venga, que yo estoy trabajando a puerta cerrada, que cómo hacemos, no sé qué. Entonces nosotros les dimos, nosotros no podemos trabajar, o sea, nuestra bodega queda muy cerca de nuestro apartamento. Entonces les dijimos como, la única, si quieren, es que vengan y la recojan, pero nosotros no podemos hacer nada más. Entonces un par de clientes vino como a la cuarta semana de la cuarentena, llevaron unos pedidos y ahí digamos que ahí nos quedamos, pero obviamente estábamos, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos dimos cuenta que esto iba para largo, ¿sí? O sea, que esto no iba a ser cuestión de un tiempo y ya, empezamos a replantear todo el modelo. Entonces, siempre lo que hacíamos era que íbamos y visitábamos a los clientes, hablábamos con ellos, estábamos pendientes, se les tomaban los pedidos allá, no sé qué, y al otro día se iba a entregar los pedidos, ¿sí? Entonces hacíamos como las dos gestiones. Entonces dijimos, no, definitivamente nos tocaba de ahora en adelante y mientras esté esta situación así, vender todo por teléfono. Entonces migrarnos a llamar a todo el mundo. Obviamente no es lo mismo porque pues es mejor estar ahí de cara al cliente, hablar con él, cómo le ha ido con los productos, bla. Pero, pero pues toca hacerlo así. Y lo que hicimos fue tratar de agrupar todos los pedidos y hacer entregas en pocos días, ¿sí? Entonces la persona que nos ayuda con la entrega, bueno, hace 2 semanas aproximadamente salió el decreto que nos permitía trabajar, ¿sí? Entonces todo lo relacionado con bicicletas podía trabajar. Entonces fue buenísimo, eso fue un alivio. Entonces lo que hicimos fue todo por teléfono para evitar el contacto, pues el contacto con los clientes, pues eso también es responsabilidad de parte nuestra. Y se trata de agrupar para que la persona que entregue, no tenga que salir todos los días. Por ejemplo, hoy no hubo entregas, ¿sí? Mañana ya hay programadas entregas y eso, pero estamos tratando de agrupar. Inclusive la otra semana es posible que no hagamos entregas, sino que las tratemos de agrupar todas esta semana para evitar que tengamos que estar saliendo, ¿sí? Que tengamos que estar saliendo. Y esa va a ser la dinámica de este año, o sea, como tratar de agrupar los pedidos, que salgamos lo menos posible y pues la persona de ventas todo el tiempo es por teléfono, por teléfono. Qué chévere, Cris. Y, por ejemplo, con respecto a la visión de la empresa, como en cuántos años se puede cumplir esa visión que usted planteó al desarrollar este emprendimiento. Digamos que eso ha sido, eso ha sido Eso ha venido cambiando. ¿Qué pasa? Que gracias a Dios el mercado está y está creciendo, ¿sí? Pero aprendí una cosa con esta pandemia y es que lo que uno más tiene que evitar es meter mucho riesgo a la empresa. Entre menos riesgo haya, mucho mejor. Y lo aprendí porque en la empresa donde yo trabajo, realmente pues es un grupo empresarial, hay dos empresas. Una empresa ha crecido muchísimo, muchísimo, pero ha tomado deuda. La otra empresa no ha crecido tanto, pero no se ha endeudado, ¿sí? Justo cuando empezamos la cuarentena, la empresa que había crecido muchísimo estaba en serios problemas, pensando en nóminas, pensando en la cantidad de empleados que tiene, pensando en qué vamos a hacer, bueno, la deuda, los bancos, todos los proveedores. La otra empresa tenía dinero en el banco, no estaba preocupada por deudas, eh, con eso podía pagar fácilmente 2 meses de nómina, 3 meses de nómina sin vender un solo peso. O sea, las condiciones eran completamente diferentes. Entonces eso nos llevó a pensar qué tanto queremos crecer realmente, ¿sí? Porque cuando vimos que existía la posibilidad de crecer, una de las opciones era como, no, pues tomemos un crédito, compremos más mercancía, salgamos a venderla, que igual el mercado está asegurado, o sea, podemos vender más, solo es traer más mercancía y vendemos. Pero ya,
o sea, cuando eso empezó a dar vueltas por la cabeza, pues obviamente las tasas de crecimiento que veíamos eran mucho más grandes. Pero con todo esto que pasó, tomamos la decisión de no vamos a crecer así. Definitivamente no vamos a crecer así. Simplemente vamos a ir paso a paso, vamos a tomar las cosas con calma y en la medida en que la reinversión de la misma empresa nos permita crecer, lo vamos a hacer. Obviamente ahí surgió una nueva idea. Digamos que el estar importando la mercancía hace que el flujo de caja siempre sea muy apretado. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar hoy. Digamos que yo pongo hoy puse un pedido, precisamente esta mañana pusimos un pedido. En un mes que lo tienen listo allá en China, toca pagar el pedido, ¿sí? Pero esa mercancía la vamos a tener acá en la bodega en, en septiembre, realmente. Entonces, claro, uno tiene que poner plata hoy, digamos, bueno, en un mes y la mercancía llega en septiembre. Y aparte de eso, mientras la vendo y mientras mis clientes me pagan, porque algunos ya tienen, les damos crédito a algunos clientes, entonces, pues eso, estamos hablando de unos 6, 7 meses del ciclo operacional del negocio. Entonces, claro, eso hace que crecer sea más difícil sin deuda, ¿sí? Porque, mm, o sea, hasta ahora estamos empezando a vender cuando ya nos toca comprar el otro pedido, ¿sí? Y si queremos pedir más porque ya estamos creciendo, pues no se puede porque no tenemos tanta plata. Toca todavía esperar a vender el resto y bueno. Entonces, la estrategia de ahorita y lo que nos vamos a meter duro es a conseguir repuestos de bicicleta nacionales, ¿sí? Y empezar a comercializar nacional, porque uno le puede dar la vuelta al dinero más rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy, la semana pasada compramos candados de bicicleta, ¿sí? Las guayas. Y ya se empezaron a vender y se están vendiendo bien, entonces nos toca comprar más, pero eso es bueno porque no son 4 meses, sino simplemente es lo que me demore vendiéndolas y las puedo comprar mañana y mañana mismo las tengo, ¿sí? Entonces nuestra estrategia de crecimiento se va a basar más en la reinversión de lo que compremos acá nacional, ¿sí? Entonces, digamos, ya empezamos con candados de bicicleta y ya tenemos como unos 6 productos más en la lista que estamos buscando como proveedores, ¿sí? La medida en que consigamos esos proveedores y empecemos a vender, pues más rápido vamos a poder reinvertir el dinero. Y obviamente nuestro negocio fuerte es llantas y neumáticos, ¿sí? Digamos que ahí es donde vemos más crecimiento porque es lo que más necesita una bicicleta. Entonces la idea es las ganancias de eso que vendamos acá, reinvertirlas es en neumáticos y llantas. Qué bueno, Cris, qué bueno, Cris. Y ya para finalizar, ¿qué piensa acerca de que inversionistas entren a su empresa? ¿Tiene pensado eso en algún momento o en estos tiempos mejor esperar, generar ingresos por propios medios y luego sí inversionistas o qué tiene pensado? No, digamos que o sea, nosotros sí queremos hacerlo nosotros mismos. No nos gustan mucho las sociedades. Digamos que nosotros tenemos como una manera de trabajar, ¿sí? Nosotros ya tenemos como, nos gusta reinvertir, nos gusta ahorrar, nos gusta no generar gastos adicionales innecesarios, no sacarle plata innecesariamente a la empresa. Y cuando uno empieza a meter inversionistas, eso empieza a cambiar completamente. Digamos que ellos van a exigir es rendimientos, dividendos, que las cosas se hagan de cierta manera. Y digamos que entrar en ese, como en cambiar el modelo de trabajo, pues digamos que inicialmente no lo tenemos previsto, pues no sabemos más adelante qué pueda pasar, pero inicialmente sí queremos hacerlo nosotros mismos. Ok, listo, super Cris. ¿Y en qué redes aparece? Escuché que aparece en OLX y en Mercado Libre, pero ¿en qué redes más? Pues nosotros tenemos, por Instagram tenemos dos cuentas. Una cuenta se llama Rueda Colombia, @Rueda Colombia. Esa cuenta es más de interés general para ciclistas. Y lo que queremos es crear una comunidad de ciclistas con información del tour, de los corredores colombianos y no sé qué, y poco a poco ir metiendo publicidad en nuestras marcas, ¿sí?
esa es la cuenta más importante, digamos que ya tiene bastantes seguidores. Y adicional tenemos una de nuestra marca como tal, que se llama Compass.Colombia, que es donde está la información de los productos que comercializamos y eso. Digamos que esa la tenemos, es más como para, si alguien nos pregunta, poderlo dirigir ahí. Pero en la que nuestra estrategia más de redes sociales es como poder tener una comunidad muy, muy grande y mandar publicidad de nuestras marcas por ahí, a través de esa cuenta, que es la de Rueda Ok, Colombia. ok. Chévere, Cris. Me alegro un montón poder hablar con usted y ojalá que sean más momentos para poder conversar y saber cómo está la empresa como tal. Que bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Cris. Buena tarde. Bueno, que estén muy bien. Chao.